con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. La ceguera y la sordera espiritual. ¿Por qué estamos sordos, Padre? Señor amado, yo te doy gracias, Padre, por esta enseñanza que nos vas a compartir, porque eres tú, Espíritu Divino. Eres tú, a través de mi hombre espiritual, que me lo dicta para que haya un cambio total en la vida de todas mis hermanas y hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Yo quisiera, mis hermanos, que buscáramos en Isaías, el capítulo, capítulo 50, el versículo 4, por favor. Vamos a ver aquí desde el 2 en adelante. Isaías 52. Quiero que le ponga atención a esta enseñanza. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? No hay en mi poder para librar. Mis hermanos, fíjense que yo estaba escuchando pues unas enseñanzas que son a nivel profético. Y las enseñanzas proféticas tienen que ver con que si usted no es una persona que esté limpia de labios, usted no puede hablar proféticamente, porque la enseñanza no le va a afectar al ser humano. Para que yo pueda llegar a dar un mensaje que la gente cambie y todo, tengo que estar limpia de labios. Y eso lo voy a explicar en el tema que voy a dar, porque es un tema central que voy a ministrar al final del evento del día sábado. Ajá, así es. Pero a veces nosotros no podemos leer proféticamente, ni siquiera leemos correctamente. ¿Acaso no tengo yo poder? Es como una afirmación, ¿no? Y tenemos que hablar así para que la gente entienda lo que quiere decir el autor. Yo le voy a comentar, yo recibí dicción y fonética en el IFES porque me di cuenta que no sabía leer. Yo aprendí un curso completo de casi un año para que yo pudiera hablar de la manera correcta, leer de la manera correcta, porque a veces estamos sabiendo un signo de interrogación porque tal cosa, entonces no se le quita el sentido a la palabra. Se tiene que leer con punto, coma, todo en la Biblia para que tenga sentido lo que leo. Isaías 52. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí, con mi reprensión hago secar el mar. Convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. 3. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Yahweh el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar. Fíjese pues, ¿qué significa que me dé lengua de sabios? ¿Qué significa? Me dio el Señor lengua de sabios. Sigamos leyendo. A ver usted qué tan importante que es decirle, Señor, dame lengua de sabios. Porque la gente piensa que eso no es importante. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé lengua de sabios para poder hablarle a la gente, para poder entender las cosas espirituales. Isaías 54. Yahweh el Señor me dio lengua de sabios
para saber hablar palabras al cansado. Exactamente. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Oyó mi hermana cómo tenemos que oír? ¿Cómo qué? Como los sabios. ¿Cómo oiría un sabio la palabra? Supóngase que vengo yo y regaño a Mirna. Si ella es sabia, si tiene ella despertado el oído, ¿cómo oiría la palabra? Vengo yo y le digo, mira, es que no me gusta que hagas eso. Si ella tiene despierto el oído, ¿cómo lo oiría? ¿Como una reprensión o como el amor que tiene su madre espiritual o su padre biológico o padre para decirle algo que tiene que aprender? ¿Verdad que es diferente? Por eso hay que pedirle a Dios que despierte el oído de nuestros hijos para que oigan como los sabios, porque si no van a ser sordos espirituales. Usted le va a decir una palabra y la va a malinterpretar, ¿no? Por eso es que tanta gente que malinterpreta las cosas. Le dicen una cosa y entiende otra, y se enoja y no sabe que ella es la que tiene problema porque no tiene el oído despierto. Hay que pedirle a Dios que nos despierte el oído, que despierte el oído de mis hijas, pero bien despierto, para que oigan con sabiduría. Así es. 5. Yahweh el Señor me abrió el oído. ¿Oyó qué pasa? Y yo no fui rebelde. Cuando usted le pide eso, el Señor le abre el oído. ¿Qué pasaba cuando vino Jesús a la tierra? ¿Cómo estaban sus discípulos? No entendían, porque su oído estaba cerrado a nivel espiritual. ¿Cómo estaban los discípulos de él? Pero ustedes están sin entendimiento, le dijo. Porque no entendían a nivel espiritual. Entendían a nivel carnal, pero no espiritual. Porque tenían el oído cerrado porque no se había despertado. Y qué lindo que le pidamos a nuestro Padre que nos despierte el oído. Cuando se le abren con el oído despierto, usted va a entender tanto a nivel espiritual. Le dicen una cosa y usted va a llegar hasta su corazón para entender lo que le están diciendo y no malinterpretarlo. Sí. Yahweh el Señor me abrió el oído. ¿Amén? Y yo no fui rebelde. ¿Qué se quita cuando la gente, el oído se le abre? La rebelión, mis hermanos. Porque hay tanto hijo rebelde ahora y tanta hija rebelde. Hasta maridos rebeldes hay y mujeres rebeldes. ¿Por qué hay tanta gente rebelde? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene cerrado el oído, porque su oído no está despierto, no ha despertado el oído. Entonces no oye como los sabios, sino que como los necios. Y la gente le dice una cosa y necia, ¿ven? Porque tiene el oído dormido y no ha despertado. Este tema es muy importante, mis hermanos, porque no se le ocurre a la gente decirle, Señor, dame lengua de sabios. Supóngase que su hijo es un hombre que es vendedor. Si tuviera lengua de sabios, ya me lo miraría yo cuánto vende, porque hablaría con sabiduría para poder vender los productos. Pero como no piden eso, hasta cometen errores y tonterías, mis hermanos. Ajá, sí. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Muy bien. Entonces ahora vamos a leer Mateo 13, para que entendamos qué está diciendo Jesús aquí. Mateo 13. Vamos a empezar desde la parábola del sembrador. Desde el 1. Sí. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla... Mis hermanos, ahora, ¿por qué les habló en parábolas? ¿Quién me dice eso? Mis hermanos, esta parábola es muy confrontativa porque Jesús hizo algo que uno diría, pero ¿por qué lo hizo así? ¿Sabe qué es parábola? Puso un ejemplo a nivel natural para que la gente lo entienda espiritualmente,
Pero si la persona tiene despierto el oído, lo va a entender, si no, no. ¿Me comprende ahora? Entonces, ¿por qué haría eso Jesús? Porque sabe, si a un necio le hablan y le hablan es por demás. No se va a arrepentir ni va a cambiarme. Como que dice Jesús, yo no voy a tirar mis perlas al cerdo. ¿Me entiende ahora? O sea que dirá, ¿por qué le voy a hablar si no va a entender? Usted le dice a un hijo, hijo, eso que está haciendo está malo, y no entiende su hijo. Usted se cansa y, ay, ya no le digo nada, que haga lo que quiere. Pero lo que tenía que orar es que le dé el Dios lengua de sabios para que Él hable como los sabios a usted y a Él que le despierte el oído, para oír como los sabios y que se vaya a esa rebelión. Porque al despertarle el oído, la rebelión se va de su hijo o de su hija. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Mis hermanos, ¿qué dice Jesús? Cuando la gente no entiende qué es lo que pasa cuando usted predica. En el caso mío estoy predicando, pero si la gente no tiene oído abierto ni despierto, ¿qué pasa con la palabra? ¿Qué porcentaje de gente la recibe? ¿Qué porcentaje? Un 20% nomás, ¿no? Fíjese, y no tan bien, porque es un 20% que la recibe al 30, 60 y 70 por uno. O sea que es poca la gente que realmente entiende. ¿Qué tendría que tener la gente para entender la palabra? El oído despierto, para que oiga como los sabios, para que se le vaya la rebelión, porque la rebelión nos pone velos, tanto en el oído como en los ojos. Una madre, en vez de estar pidiendo tanta cosa por su hijo, padre, por favor, despiértale el oído, y sea usted más atrevida. Cuando su hijo se vaya al colegio, a la universidad, como sea, vaya al cuarto de él y dígale, Carlos, despiértate tú que duermes, despierta. Dios te abre ahora el oído para que oigas como los sabios. Es que hacer un acto profético, o sea, no le ore a Dios, usted hágalo. Usted decrete la palabra, porque aquí estamos en un ministerio profético y tiene la unción usted para hacerlo. ¿Quién me entendió? Así es. Mis hermanos, aquí fuimos llamados con Ezequiel 13, Ezequiel 37 y Ezequiel 47. Quiere decir que Dios nos dio una unción profética, y toda la gente que viene aquí debería tener oído abierto y despierto, y no tener rebelión, ¿eh? Entonces usted va a ver que no tiene todavía el oído despierto cuando tenga rebelión todavía, cuando se le dice algo y todavía resiste la autoridad. Eso se llama rebelión. Sí. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, Oiga, mis hermanos, porque eso es muy serio lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué les habla? Es como que usted le hablara a una persona como en una forma que otro no entienda. No sé si me estoy explicando. Cuando yo era patojita y no queríamos que mi papá entendiera ni mi madrastra, hablábamos en jerigonza. Ahora si mis hijas lo hacen, yo sí entiendo a la jerigonza. Pero en esa época ella no entendía a mi madrastra. Entonces yo le hablaba a ella en jerigonza para que ella me entendiera, ¿no? ¿Estamos entendiendo eso? Entonces así está hablando Jesús en parábola. Parábola era el tercer nivel de interpretación bíblica. Era como algo que tenía que descifrar. Así fue como le habló Sansón a una persona
para que descifrara lo que él quería decir. Parábola es que ponen un ejemplo a nivel natural para que el hombre lo entienda espiritual. ¿Y por qué no lo entiende? Pues sí. A ver quién me dice. ¿Por qué les hablaba por parábola? ¿Cuál era la razón que hablara Jesús así? Como que dice, yo no quiero que ellos entiendan. No quiero que ellos entiendan ni perciben. No quiero. ¿Por qué Jesús no quería que ellos entendieran? ¿Cuál era la razón, mis hermanos, que pasara eso? Oiga pues lo que dice Jesús. Pues supuestamente eran sus discípulos. 11. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Oyó? No es para todos conocer los misterios del reino. Usted puede conocer las cosas en forma literal, y por eso mucha gente, cuando alguien predica desde el reino de Dios, no llega a la iglesia, se van a otras iglesias. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué se van a otras iglesias? A ver quién valiente se para. Porque no entienden. Y cuando yo predico, quizás es que no le entendí nada. Porque cuando usted ora, tiene que orar desde el reino de Dios, no desde la tierra. Ahí no va a cambiar nada. Si usted hable desde el reino. Por eso Jesús, cuando hablaba, decía: en el reino de Dios, una cosa de mostaza, una semilla de mostaza es como un gran árbol. ¿Sí? Él está hablando que en esa dimensión todo cambia. Me estoy ubicando, ¿no? Cuando usted entra al reino, todo cambia. Lea las parábolas de Jesús en el reino. El reino de Dios es como tal cosa. Siempre habla Jesús desde el reino, porque desde esa esfera, de esa dimensión espiritual, es algo totalmente diferente. Donde usted entra al reino y pide un milagro y se le hace. Ajá. Estaba una vez un pastor hablando conmigo y me comentó que dice que él quería que pagar una casa porque estaba pasando problemas. Y dice que: Señor, yo me voy a meter al reino para que me des el dinero para pagar mi casa. Y dice que empezó él a meterse al reino, pero él, ¿cómo es el reino de Dios? Porque se tienen que tener cualidades para vivir ahí. Dice la palabra que ni los borrachos y no sé quién entrarán al reino de Dios. ¿Ven? No entran. Entonces vienen, mis hermanos, y Jesús les hablaba así para que me entendieran. ¿Cuál era la razón de Jesús? Porque a ustedes, les dijo a los discípulos, les he dado a conocer los misterios del reino, mas a ellos no. ¿Ve? Entonces hay cosas que son ¿para quién? Para el discípulo, otras cosas para la gente que asiste a un lugar. Lamentablemente yo no puedo predicar normalmente, porque yo quiero estar en el reino de Dios. Y ahí es donde yo entro en conflicto. ¿Me entendieron ahora? Me cuesta a mí predicar desde una esfera así como natural. Siento como que las estoy engañando. Así es. Mas a ellos no les es dado. ¿Bien? Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Fíjense pues, a quienes Dios les da todo lo que pidan. Los que vivimos en el reino, ¿eh? Porque es una dimensión de milagros, mis hermanos. Es una dimensión donde todo sucede. Así es. 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene. Pero desde el reino, ¿eh? Usted viene y le pide a Dios para una casa, viene él y le da para su casa y para un negocio. Porque a cualquiera que entra ahí, tiene y se le dará más. Así es. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Y por qué cree que le será quitado? Porque la gente no toma decisiones espirituales, toma decisiones emocionales, ¿sí o no? Es que soy enojada, mejor voy a cerrar mi negocio. No se vende nada. No hace nada. ¿Por qué no busca a Dios para pedirle ayuda, para que el Señor le dé ayuda desde lo alto? Ofrende para tener ese acceso de pedirle ayuda a Dios desde lo alto.
Dice la Biblia que cuando usted ha ofrendado, Él recuerda sus ofrendas y le contesta sus oraciones. ¿De qué? Le contesta. A mí no me interesa si la gente va a comentar que yo estoy diciendo que den ofrenda. Sí, porque así lo dice la Biblia. Así lo dice. Vamos a leer el Salmo 20 para que vea que ahí está. Salmo 21. Yahweh te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Y si tiene usted un pleito judicial, el nombre del Todopoderoso te va a defender. Aunque pongas al abogado que no esté bien, a él no le importa, porque el que va a llevar a cabo la batalla es él. ¿Vamos entendiendo? Es él. Pero tiene que haber una ofrenda que sea como una clave para que Dios te conteste. Vamos a oír, no es que yo esté inventando cosas. Salmo 21. Yahweh te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Sí. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria. Mire todo lo que da Dios cuando uno, y va a ver qué es lo que Él recuerda. ¿Qué es lo que hace que Dios haga eso que están diciendo ahí? Haga memoria, ¿qué? De todas tus ofrendas, ¿eh? Por eso Pablo le dijo, mis hermanos, a los de Tesalónica: ustedes, aunque yo no necesite tanto dinero, tienen que darme para que haya un depósito en el banco del cielo. ¿Verdad? Lo dice Tesalónica. 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Así es. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Sí. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Amén. Conceda a Yahweh todas tus peticiones. Ahora conozco que Yahweh salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Amén. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Yahweh, nuestro Dios, tendremos memoria. Miren, mis hermanos, fíjense que yo me recuerdo que una vez yo andaba en San Cristóbal. Ya lo he contado una vez o dos o tres. Y en ese momento aparece una señora. Habían unos chorros de agua como llovió no sé qué día. Y no sé cómo me sale al encuentro y me dice: por favor, regáleme para una medicina. Es que todo el día he estado aquí pidiendo medicina y nadie me da. Y ya no aguanto el hambre. Mire, y se hacía así la señora: es que soy diabética, por favor. En ese momento le dije: ¿cuánto necesita de medicina? Pero para todo el mes, dígame todo el mes. Tanto. Le saqué el dinero, aquí está. ¿Y almorzó, señora? No, me dijo, no he comido. Vaya aquí al súper y compra un almuerzo que hay y lleve cosas para su casa. Le voy a dejar este otro dinero. Y empecé a caminar, pero en eso me recordé que mi hija Paola me había dicho que necesitaba un trabajo, que le era un empleo bueno. Y me regresé porque dije: ¿por qué le di solo eso? Le voy a dar más para que a mi hija le salga buen trabajo, ¿ve? Que Dios tenga misericordia de ella. Y me regresé. Miren, mis hermanos, le aseguro que fue en el momento que me regresé, por ningún lado apareció. Pero me llamó la atención algo cuando ella se retiró, que me dijo: Dios la bendiga. Yo estaré pidiéndole a Dios por sus hijas. Y dije: ¿por qué dijo sus hijas? Si yo no la conozco. ¿Y cómo le di tan poco? Voy a ir a buscar. Miren, anduve por todo el lugar de ahí San Cristóbal y no apareció. Me fui en el carro a darle vuelta a todo, ¿ve? Y no apareció. Me fui a meter al baño, nada. Yo siento que fue un ángel el que me apareció, porque quería que yo tuviera en el banco del cielo. Quizá el dinero que yo le di lo dejó en un rollito tirado para que alguien lo recogiera, ¿ves? Estoy segura que así fue. Yo, mire, me fui en mi camioneta con una felicidad. Y mi hija me llamó y me dice:
mamá, fíjate que hoy fui a la entrevista. El problema aquí en Barcelona es que pasan meses y no lo llaman a uno para otra entrevista. Tardan casi 2 meses en darle un empleo. Al día siguiente, cuando yo desperté, tenía un correo: mami, ya estoy trabajando. ¿Qué hizo? Que Dios tuviera tanta gracia para que le dieran el trabajo. En la ofrenda, ¿me? Estamos comprendiendo ahora. Entonces quiere que uno le dé a gente que no puede pagarle jamás. ¿Estamos entendiendo? Usted le da a gente que le puede pagar, ¿para qué? Tiene que ser gente que no le pueda devolver el dinero. Así es que haga usted eso para que Dios la bendiga. ¿Ya veo? Salmo 28. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Por qué? Por las ofrendas, mis hermanos. Es una bendición. Mire, yo quisiera tener un pueblo que se levantaran y dijeran: mire, vamos a dar tanto de ofrenda cada lunes, pero aquí se reúne muy poco dinero, poquísimo se reúne. Yo le pido a Dios que les ponga en su corazón ser más generosos, porque Señor, hazlo por ellos, porque tenemos necesidad cada día de un cambio de un hijo, de un negocio, que nos ayudes. Pero ¿cómo nos vas a ayudar si somos tan tacaños contigo? ¿Verdad que es cierto? No somos capaces de dar nada, Señor. Así es que demos. Yo me siento feliz porque yo sí doy. ¿Oyeron? Si hacemos un congreso y miro que no hay alguien que ponga lo más caro, yo siempre decido que sea yo, porque sea la bendición que voy a tener. Así es. 9. Salva, Yahweh, que el Señor nos oiga en el día que lo invoquemos. Vamos a leer Isaías 59, del 1 al 6. Isaías, y le pido a Dios que Dios les abra el oído para que oigan como los sabios lo que estoy diciendo. ¿Verdad que sí? Si tiene usted necesidad de un milagro, diga: Señor, hoy voy a dar una buena ofrenda. Necesito tener dinero en el banco del cielo. Eso lo dice Tesalónica, cuando ellos ayudaban a Pablo en sus viajes. Así. Es oscuridad, totalmente es oscuridad. Fíjate cómo puede ser que una ofrenda haga tanto, mija, que si el Señor te abre el oído y te lo despierte, se te vaya la rebelión. Fíjate qué lindo. Isaías 59, 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mis hermanos, oigan, cuando somos malos y nos queremos vengar de la gente y somos malos, mire, esa maldad se levanta hasta Dios. Hasta Él llega la maldad, ¿ves? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, porque queremos ser malos. A mí una vez fui al banco y de repente resultó una señora, pero insultándome, y me decía unas palabras horribles, y en eso llegó un policía que saber de dónde apareció, pero no era del banco, y le dice: se calla por favor, porque yo me la voy a llevar presa. Por favor, se calla. La señora bajó de su carro y no le está haciendo nada, pero miren, la señora estaba violenta. Y que si después me contó otra señora que le pasó lo mismo en un centro comercial también de San Cristóbal. Allá apareció la misma señora, pero maltratándome. Le dije: bueno, Señor, tal vez yo me merecí una mi maltratada este día. De repente me la merecía, Señor. Ajá. ¿Saben qué, mis hermanos? Tenemos que cambiar de mentalidad. Fíjense que yo recibí un curso hace como un mes más o menos. Un día que falté aquí, lo recibí cuando fue la cena familiar, el almuerzo. Entonces fíjense que ese día me fui yo a un curso. ¿Sabe cuánto pagué? 1,780. Y sabe que me siento feliz, pero feliz, porque es acerca de unos medicamentos. ¿Y sabe por qué quería recibir el curso? ¿Quién me dice para qué? Para ayudar. Y le quiero comentar que hice una receta para una mujer que está acá y me sentí tan feliz cuando la vi el sábado, que su cuadro mental había cambiado, sus emociones. Mis hermanos,
yo me hubiera podido comprar algo con ese dinero, pero a mí no me interesa, porque hay tanta gente necesitada. Le hice también a un hermano una toma también, que espero que se siente diferente. ¿Cómo se siente, hermano? Mire. ¿Ya veo? Entonces, mis hermanos, yo pienso que lo que pagué no es nada. De ver ahora a este hombre que lo vi feliz, lo vi sin agotamiento. Fíjese, vi a la mujer el día sábado y la vi cambiada. Aquella rabia que tenía contra una persona, fíjese que empezó ella a ver que esa mujer era un espejo para ella, a que esa mujer le reflejaba lo que ella tenía que cambiar en su vida, ¿no? Miren qué cosa más linda. Entonces, ¿cómo cree que me siento? Me siento feliz. ¿Y va a sanar usted? Ajá. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque Quiero que ponga esa atención, ¿eh? Fíjese pues, quiero que regrese a mí en ese versículo. ¿Por qué la gente no puede oír a Dios? ¿Por qué? Estamos como estaba este Saúl, que vino y consultó una divina, y le dice: es que a mí no me contestan los profetas ni me contesta Dios. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Por qué Dios no le contestaba? ¿Por qué Dios no lo oía? ¿Ah? Porque tenía ¿qué? Pecado, mis hermanos. Él estaba contaminado, estaba en desobediencia, él no había obedecido a Dios, y eso hacía que no oyera la voz de Dios, ¿no? Fíjese, pues quiero que lo vuelva a leer ese versículo allá. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Para qué? Para que Dios no lo oiga a usted. Entonces, mis hermanos, ¿cómo le iba a contestar Dios a este Saúl si él estaba en pecado? Estaba en desobediencia. Cuando se acerque a Dios usted, límpiese primero para poder oír qué le dice Dios y para que Dios le oiga a usted. Dice: es que Dios a mí no me oye. Sí, no oye a veces, pero es el pecado el que le impide a Dios oírme. Es el pecado el que hace esa división. 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios... Mis hermanos, ¿cómo pueden estar contaminados mis manos y mis dedos de sangre y de iniquidad? ¿Quién me dice cómo puede estar contaminado? Cuando yo señalo a la gente, cuando juzgo, cuando critico, ¿no? Qué tremendo, mis hermanos. Cuando me pongo a juzgar lo que yo no debo de juzgar. Cuando me pongo en mi casa a llamar hasta por teléfono: fíjate que mi mamá aquí, fíjate que mi hermana aquí, ¿me? Tiene sus dedos ¿qué? Manchados de iniquidad y sus manos de sangre. Porque para matar a una persona no necesitas meterle un balazo. Es un chisme que la puede matar a esa persona. Porque le puede deshacer un hogar, puede quitarle un empleo a esa persona. Yo conozco tanta gente que un chisme ha hecho que ya pierda su negocio. ¿Sí? Sí, chismes. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Sí. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Mis hermanos, ¿estamos entendiendo que estamos hablando? ¿Conciben qué? Incuban huevos de Incuban. áspides. ¿Qué quiere decir incubar? Que se va a dar a luz. A veces la gente piensa:
Ay, es que me hicieron una brujería, por eso siento como que se me está hinchando el vientre. Usted está dando a luz serpientes, que puede ser una enfermedad que le arda por dentro, que le duela tanto. Porque estamos, ¿qué? Concibiendo serpientes. Es un tema muy interesante este que estoy hablando ahorita. Sí, así es. ¿Quiénes fueron el día viernes allá a la zona 9? ¿Qué fue lo que yo dije ahí? ¿Cómo puedo yo concebir un diablo o un ángel? ¿Cómo puedo concebirlo? ¿Ah? ¿Quién se recuerda? No se recuerdan, hermanos, qué bárbaros. ¿Qué es eso? Tienen que sacar el cuaderno para ver cómo dije yo. Cuando yo hablo de una persona o la señalo, ¿qué estoy haciendo? Concibiendo, ¿qué? Demonios. ¿Y qué hacen esos demonios? Me van a atacar a mí misma. Yo fui la que los concebí a través, estamos entendiendo esa cita, estamos concibiendo serpientes. Y cuando yo, mis hermanos, hablo cosas buenas acerca de todas las personas y de la vida, de todo, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando ángeles. ¿Y qué van a hacer los ángeles? Me van a dar todo lo que yo necesito. Esa fue la enseñanza que di el viernes, aquí en la zona 9. Y tejen tela de arañas. Exacto. ¿Qué sería una tela de araña? ¿Qué objeto tiene la tela de araña? ¿Para qué? Para atrapar. Mire qué tremendo, mis hermanos. Dice, has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Cómo quedamos presos? Con lo que decimos. Aprenda, mi hermano, a no estar diciendo cosas. Ahora que hay problemas a nivel mundial, toda la gente, es que va a ser el fin del mundo. Ya va a venir no sé qué, que ya va a haber otro huracán, que ya va a haber un terremoto aquí en Guatemala. ¿Por qué no se posta y le pide perdón a la tierra por todas las barbaridades que hemos hecho? En vez de estar diciendo que va a haber un terremoto, usted hínquese. Señor, le venimos pidiendo perdón a la tierra. Porque, Señor, hay mucha violencia. Hay mucha gente que muere inocente. Y esas almas están clamando justicia, Señor. Ese es el movimiento de tanta violencia en Guatemala. Por favor, el pecado, la corrupción. Se corrompió la tierra y se llenó de violencia. Señor, ten misericordia de toda Guatemala por la corrupción que hay aquí en Guatemala. No que decretando que va a haber un terremoto. ¿Por qué estamos hablando de un terremoto? Hablemos de un terremoto espiritual, que Dios va a venir a sanar la tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Si se humillara mi pueblo, mira, no que la gente anunciando. Un día me dijo a mí una persona, ¿por qué no habla de escatología? Porque eso se puede cambiar. Los eventos futuros se pueden cambiar con postrarse, humillarse y oración. ¿Qué hizo Dios cuando iba a ir a llevar juicio a Nínive? ¿Llevó a cabo el juicio o ya no? ¿Y qué hizo Nínive? ¿Qué hizo todo el pueblo? Se postró y se humilló y le pidió perdón a Dios. Y Dios no llevó juicio. ¿Y porque aquí somos todo el mundo esperando el juicio de Dios? Ay, no, es que va a haber otro terremoto. De seguro que hasta sacando la cuenta cada 50 años. Ya faltan no sé cuántos mil. Y la gente va a decir que va a haber un terremoto aquí. ¿Por qué las iglesias no ponen a todos a que oren y pidan perdón? Yo le pido a la iglesia que se postre y pida perdón por los pecados que estamos cometiendo en contra de la naturaleza, de los aires que lo contaminamos, de las aguas, ¿ve? Echando tantas cosas de plástico en las aguas. Todo eso es pecado, no le agrada a Dios. Y sobre todo la violencia que contamina la tierra. Sí, los animales están muriendo de que no hay agua, mis hermanos. Y se mueren porque se ahogan cuando viene mucha agua. Porque todos son juicios, ¿ya? ¿Por qué? Porque nadie se posa para pedir perdón. Si usted hace eso, su casa no se puede caer. Pero pídale perdón a la tierra. Perdón a los aires. Porque mire, con esa violencia, con la gente como habla de mal, está contaminando los aires. ¿Y cómo contamina el agua? Tirando hasta las cenizas de muertos.
¿A quién se le ocurre tirar cenizas de muerto en las aguas? ¿Sabe usted que las está contaminando? Y la gente como que fuera gracia, ay, a mi papá ¿cómo es? Lo cremaron. Y fuimos a tirar al mar. A mi papá lo cremaron y lo fueron a enterrar allá a la casa. ¿Quién dice eso en la Biblia que hay que hacer eso? Dice que el cuerpo regresa a la tierra. Ningún judío se crema, porque ellos respetan la ley de Dios. Usted no puede cremarse. Hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para eso. Sí. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies... Estamos hablando de ciegos y sordos espirituales. Ya hablamos de ciegos, ahora estamos hablando de sordos. ¿Por qué la gente no oye? ¿Por qué Dios no nos oye? De eso estamos hablando ahora. 7. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y Mis hermanos, quebrantamiento. ¿cómo sería que usted derrame sangre inocente? A ver, ¿quién me dice? Exactamente, hermano, exacto. Y póngase a señalar a una persona que nunca le hizo nada a alguien, que más bien le hizo bien, y todavía hablar de esa persona, cosas que no son ciertas. Y hechor y consentidor, los dos pecan por igual. Gente que escucha que están hablando de esa persona y se queda callada, que ni siquiera le da un aviso a esa persona, decirle, mire, tenga cuidado. Eso no es correcto, mis hermanos. No es correcto, por favor. Porque es una injusticia a veces que estén hablando de una persona que ni siquiera nos ha hecho nada. Solo porque otra persona le cayó mal y hizo algo, yo empiezo a hablar de ella. Eso no se puede hacer. Y si usted sabe algo, no lo repita. No lo repita, por favor. Su tía de guerra está ahí sentada y sabe que es cierto lo que voy a contar. Estábamos en un evento ahí donde ella, cuando un muchacho llegó y le quería quitar el micrófono a ella para hablar de un pastor. Y entonces, cuando yo vi la intención de este muchacho, me paré. Porque ¿sabe qué pasa? Que esa gente seduce la mente. Le dijo a esa Lutía, deme el micrófono. Y Lutía se quedó así. En eso yo vi lo que estaba pasando y me paré. ¿Y para qué querés el micrófono? Aquí no vas a hablar de nadie, porque hay que respetar la autoridad de los pastores. Así es que lo siento, pero no te lo permito. ¿Qué pasaría si yo, hasta oyendo ahí lo que decía, para tener pensamientos malos acerca del pastor? ¿Será que es correcto eso? ¿Ya ven? Jamás debe hacer uno eso. Entonces viene y el muchacho se fue. Aquí regresó conmigo a la clínica muy malo. Así es. Un día me dice, mire, fíjese que un patojo quiere que lo trate porque viene con la mamá. Ya el patojo andaba casi loco, porque había cometido una locura en contra de un siervo. Cierto o falso, no tenemos que juzgar a nadie. ¿Estamos entendiendo? Sí. Pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Así es. 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Oiga, mis hermanos, cuando la gente tiene iniquidad, regreso otra vez, ¿eh? ¿Y qué es iniquidad? Una línea de, ¿qué? De maldad a nivel generacional. La iniquidad se tipifica con que yo vengo heredando maldad. Traigo una línea de maldad. Quizás mis abuelos fueron malos, mis papás fueron malos, mis tíos fueron malos. Yo vengo con esa línea. No me puedo regresar igual. Tengo que cambiar la historia de mi vida.
Isaías 59:9. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperábamos luz y he aquí que tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Amén. Ahí está, vamos a orar, mis hermanos, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo lo que quiero es que usted, mis hermanos, esté pidiendo perdón, porque estamos viviendo tiempos difíciles, es cierto, pero el postrarme delante de Dios, pedir perdón, me va a alcanzar su misericordia. Dios puede limpiar la tierra de Guatemala. Solo quiero que leamos 2 de Crónicas 7:14. Y está hablando Dios que es su pueblo el que tiene que hacerlo, no gente de afuera. Es su pueblo que tiene que humillarse en la presencia de Dios. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Si la gente no hace eso, Dios no va a oír nada. Leámoslo en otra versión. Oiga lo que está diciendo. Si usted, entonces, cuando usted haga esto, yo lo voy a oír. Dios es claro. Y no es que Dios sea sordo, es como que usted, su maldad levanta una barrera y hace que Dios no la escuche. Y usted va a esperar la respuesta que la sane, no va a pasar nada, porque la maldad está causando un bloqueo. 2 Crónicas 7:14 en versión unidad. Y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y hacen tefilá. Tefilá es una oración con la intención de rectificar. Señor, por favor, te pedimos que nos perdones. Es una oración con intención. Esa intención le llaman en el hebreo kavaná. Cada vez que usted ora tiene que tener una intención. No solo, en el nombre del Padre, no sea santificado. No, es una oración con intención de que Dios haga algo. Padre, por favor, no me has oído, yo soy en pecado, perdóname. Señor, quizá traigo muchas herencias de maldad, quizá traigo mucha iniquidad, ten misericordia de mí. Entonces cuando oramos así, Dios va a escuchar. Oiga lo que dice ahí. Y hacen tefilá, y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Oiga, entonces yo oiré, ¿ve? No antes. Por eso mucha gente dice, a mí Dios no me contesta. No le va a contestar si usted no confiesa pecados. Me dice la gente, si yo no tiene pecado, pastora. ¿Cómo que no? Si Dios no le habla es porque hay pecado. Quizá el pecado no es suyo, pero lo viene heredando. Y esa es una iniquidad que está haciendo como una división entre Dios y usted. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus transgresiones y sanaré su tierra. Amén. Y mis ojos estarán abiertos. Mis hermanos, si Dios sana la tierra de Guatemala, ¿qué pasa? ¿Hay terremoto aquí o no? No hay terremoto. Entonces, ¿por qué la gente vive anunciando? Ya parecemos agoreros, pues. En vez de postrarnos, Señor, pedir perdón, y se va a dar cuenta que no pasa nada en Guatemala. Sí. Y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la tefilá que se eleve en este lugar, pues he elegido esta casa para mí, para que mi nombre esté allí por la eternidad, y mis ojos y mi corazón estarán allí por siempre y para siempre. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Y solo esperas tú que tu pueblo se humille, Padre. Yo te pido, Padre, que en este día tu pueblo, Señor, haya escuchado atentamente
que tengan abiertos sus oídos para haber entendido como los sabios. Gracias, amado Dios. Yo te pido, Padre, por favor, que tengas gran misericordia de Guatemala. Ten misericordia de Israel, Señor. Ten misericordia de Jerusalén, Padre. Perdona los pecados de esa nación, Padre, de sus gobernantes. Te pido, Padre, por favor, que tengas compasión de Guatemala, que tengas misericordia. Te damos gracias, Padre, porque sé que lo hacemos por ignorancia, Padre. Somos tan ignorantes, Padre, y hacemos alianzas que no te agradan. Y por eso después sobrevienen muchas tragedias y muchas situaciones difíciles, porque no discernimos lo que estamos haciendo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, amado Dios. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.